Yo además pero si lo que pone Ok. Buen día, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Perfecto. Ok, vamos a empezar. Vamos empezando. Ya estoy grabando ya. Vamos a empezar el tema que les había comentado, el de sistemas en equilibrio. Eso es muy útil porque anteriormente en algunas casas viejas, por ejemplo, la marquesina de las casas, la construían más o menos de la siguiente forma. Ahorita les pongo el dibujo. Viéndola de lado, la marquesina de una casa estaba la parte, así estaba la pared de la calle, así estaba la marquesina, la parte que va sobre la banqueta, pero para detenerla le construían un cacho de, como así, esta parte le daba fuerza para que no se cayera, ¿sí? Si ustedes observan algunas construcciones modernas que tengan esta marquesina, ahorita la marquesina es así nada más, ya no tiene este refuerzo. ¿Por qué? Porque cuando construyen, como el techito que tiene las casas por fuera, sobre la calle, sobre la banqueta, esa es la marquesina. Y internamente, con el entrevero que hacen en la, vamos a pensar así, con las varillas, esta función que hacía esta parte, la hacen las varillas internamente. Entonces ya no necesitan esto. No es que ya sean diferente el material, sino que ya le dan más resistencia. Entonces, en cierta forma, si esta parte o esta parte no existiera, en muy poco tiempo, esta parte se vendría para abajo. Se empezaría a doblar, no las dejaría las varillas, pero se empezaría a doblar y va a llegar a terminar por caerse o por quedar embarrada la pared. Entonces, esa es una. La otra, por ejemplo, un puente está soportado, apenas está soportado así. Bueno, pues la construcción del material, de todo, tiene que estar calculado, porque esa es la palabra, pues debe estar calculado para soportar el peso de los vehículos que vayan a pasar ahí. Por ejemplo, si son observadores en el distribuidor vial Juan Pablo II, hay unas columnas muy robustas, bastante, yo creo que tienen de diámetro un par de metros para soportar el peso de los trailers y el peso de la misma estructura. Y eso provoca, cuando pasan los trailers, una fuerza hacia abajo, y muy considerable. Por ejemplo, llegan trailers que llegan a pesar 100 toneladas, entonces esas 100 toneladas es peso que tiene que soportar el puente, y las bases también, más el peso de la estructura, vamos a pensar que otras 150 toneladas,
Pero no es un tráiler, a veces van en caravana, 3, 4, 5 trailers, y tiene que soportarlos el puente. Pero fue calculado precisamente para eso. ¿Sí? Entonces, los trailers y el peso de la estructura del puente hacen una fuerza hacia abajo. Y para que haya equilibrio, o sea, para que no se mueva el puente, pues debe haber por parte de la base una fuerza hacia arriba que contrarreste. Esta no puede ser mayor que las fuerzas de abajo, porque si no se caía el puente. Esas no pueden ser mayores que la fuerza de arriba, porque entonces el puente volaría. Entonces, cuando yo tengo, en este caso son puras fuerzas verticales. Y entonces yo pondría, este es F1, este es F2, esta es la fuerza 3. Entonces debe haber un equilibrio. Por lo tanto, en el eje Y puedo poner la fuerza la suma de fuerzas verticales, o sea, sobre el eje Y, es ser igual a F1 hacia arriba, positivo. Las fuerzas hacia arriba en el eje X y el eje X y el eje Y. Hacia arriba recuerden que son positivas, hacia la derecha son positivas, hacia la izquierda son negativas y hacia abajo son negativas. Entonces, F1 que es hacia arriba, positivo, F2 negativo y F3 positivo. Y para que el puente soporte todo y esté quietecito, la suma de fuerzas en este caso, en Y, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y si no hay ese equilibrio, pues sucede una catástrofe. O sea, o vuela, ¿verdad? Empieza a levitar. ¿Sale? Entonces, sí sirve para muchas cosas este tema que vamos a... No, puras cosas que es mejor ni... Imagínense por qué se falló. Porque no pusieron el material adecuado. Ni modo que sea uno tan tonta que desaparecieron los pernos. ¿Por qué? Porque si los analizan, hace muchos años, unos 20 años aproximadamente, era director de un centro de investigación. Y cuando analizan un metal, o cuando analizaban antes de esa época un metal, lo tenían que destruir. Es como las pruebas que le hacen al calzado. Para probar la calidad de la suela, lo ponen en una máquina, le hacen un hoyito y empiezan la máquina lo hace y le va contando cuántas flexiones hace. Y llega el momento que se abre la puerta, la suela, y entonces ven los estándares. 20,000 flexiones. No, tenía que haber recibido 22,000 pesos. 22,000 flexiones para tache. No sirve. La piel también le cortan una probeta en forma de I y la ponen en otra máquina y le empiezan a estirar. Y cuando se rompe la flor, a tanta tensión. Está dentro de los estándares. Ok. Las agujetas, a la piel también le hacen uno que se llama, con una parte que se llama elastómetro, que ponen la piel y le empiezan a tallar así. ¿Ven cuántas talladas hace? Tiene todo contadores. Y ven si es de buena calidad la piel o no es de buena calidad la piel. Pero son pruebas destructivas, porque ya no vuelve a salir el zapato. ¿Sí? Entonces, también para los metales, la prueba era destructiva. Y en ese año que yo era director de ese centro de investigación, apareció un aparato
en donde ponían el metal y con rayos, una cosa ultravioleta, analizaban de qué estaba hecho la pieza metálica sin necesidad de destruirla. Con ese aparato, y es que yo pienso, 20 años después ya debe haber sido superado todavía ese aparato. Entonces, si le hacen esa prueba, pues fácilmente van a descubrir que no cumplía con las características que exigía el constructor. Pero en fin, y todos se hacen inocentes. Bueno, el primer cálculo que vamos a hacer es un sistema. Vamos a pensar que es el techo de algo, ¿sí? Construido de concreto, de lo que ustedes quieran. Y de ese cuelga 2 cuerdas así, y una tercera cuerda que soporta el peso. Vamos a pensar que son 5,000 newtons. 5,000 newtons es lo que pesa ese cuerpo. Aquí es fácilmente medible el ángulo entre el techo y la cuerda. ¿De qué está hecha la cuerda? Pues de eso voy a tener que calcular. Si le pongo un cacho de lacito, o le pongo una cuerda de acero templado, o a ver qué le pongo. Pero necesito calcular cuál es la fuerza que va a tener que soportar cada uno de esta cuerda y esta cuerda. Entonces, como aquí son jalones, el peso hace un jalón hacia abajo por efecto de la fuerza de gravedad, hace un jalón hacia abajo. Entonces, este tiende a hacer el jalón hacia arriba, y estos también tienden a hacer el jalón hacia arriba. Por lo tanto, tengo tres tensiones. Tengo una tensión, sí, Felipe. Okay. Tengo una tensión que le vamos a llamar T1 en el tramo de cuerda que sostiene directamente al cuerpo. En este punto es un punto donde coinciden las 3 fuerzas. A ese ya le dijimos que le llamábamos, a este punto se le conoce como nodo. No nudo, sino nodo. Nodo. Y aquí sería la tensión 2, o la tensión para la cuerda 2, y aquí la tensión para la cuerda 3. Y vamos a pensar que este ángulo es de 40 grados. Y este es de 45 grados. Esos fueron medidos con transportador. Entonces tengo esos datos. Y voy a tener fuerzas sobre el eje de las X y fuerzas sobre el eje de las Y. O sea, fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Entonces, yo voy a imaginar que aquí tengo mi plano cartesiano, y ese plano cartesiano lo tomo y lo pongo aquí precisamente a lo que coincida el origen con el nodo. Y entonces me puedo dar cuenta, con respecto al nodo, T1 está haciendo fuerza hacia abajo, provocada por el peso del cuerpo. Entonces, yo tendría una fuerza hacia abajo, lógicamente hacia abajo negativa, por eso la pinto abajo, llamada T1. Esa T1 es igual al peso del cuerpo, 5,000 newtons. ¿Sí? Como cuando levantamos un niño chiquito, ¡ay, está bien gordo! Porque estamos levantando su peso. Es igual a la cuerda T1
soporte el peso real del cuerpo. Pues por eso es T1 igual a 5.000 newtons. Y tengo otra fuerza T2. ¿Y cómo puedo saber hacia dónde hace fuerza T2? Déjenme ver si traigo algo con qué. Traía yo una cuerda que quién sabe quién me hizo favor de tomarla. Cualquier cosa es bueno. Les doy clase a sus compañeros de ingeniería. Y la primera pregunta del primer día que les hice, ¿cuál es la principal característica de un ingeniero? Me dijeron ahí muchas opiniones. La principal característica de un ingeniero es el ingenio. Porque si no tiene una cosa, pues tiene que ver con qué lo hace. Pero tiene que resolver el problema a fuerza. Ahí no hay de que, no, es que no pude, es que me faltó. No. Pues tú debiste haber previsto que no tenías tal cosa y haberlo resuelto, haberlo conseguido, haberlo robado. No es cierto, pero tiene que resolverlo. Entonces vamos a imaginar que aquí tengo una cuerda. Que el cable es una cuerda. Ah, triste realidad. Alguien no trae un llavero más grande que este. Ah, no. Ingenio. Ah, ¿verdad? Ya está. A ver, entonces, fíjense. Si ustedes pónganle un poquito de imaginación. Este sistema que tengo aquí así, mis manos son como el techo. Están sosteniendo dos cuerdas. Y las llaves es la tercera cuerda y el peso. ¿Sí? Si yo aflojo, el peso se está yendo para abajo. Por lo tanto, es correcto que el peso aquí se considere hacia abajo. Ahora, para saber T2 y T3 hacia dónde hacen fuerza, T2 es del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, de este lado, de su lado derecho. Entonces, si yo lo suelto, entonces, para recuperar lo que va a pasar, ¿hacia dónde hace fuerza T2? ¿Hacia dónde hace fuerza? Hacia arriba y hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, de ustedes. Y lo mismo si lo suelto se va a bajar. Entonces, para que se mantenga en equilibrio, necesita hacer fuerza hacia arriba, hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, si yo dibujo el diagrama de fuerzas, entonces esta tensión 2 va a ser así. Esa es la tensión 2. Y la tensión 3 hacia acá. Pero fíjense cómo el ángulo está calculado o está medido con respecto a la horizontal. Allá en su lejano segundo cuatrimestre les enseñaron que cuando dos rectas son cortadas por una secante, los ángulos alternos internos son iguales. Eso les dijeron. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Y este ángulo es el que me hace falta. Entonces, este ángulo es de
40 grados. ¿Sí? Y lo mismo pasa con este. Nada más que... Ahora, ¿será mirar bien? No sé. Bueno, por aquí vi otros. Y para T3 tengo el eje de las X y tengo el techo que son paralelos y la cuerda 3, T3 está así. Por lo tanto, y conozco este ángulo. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Ahí es cuando tienen que echarle la imaginación. Horizontal, horizontal, paralelas. La cuerda, la secante. ¿Ok? Entonces, este ángulo, que es el que me hace falta, este, ¿sí? Mide 45 grados. ¿Ok? ¿Preguntas? Chicos del aire, ¿preguntas? No, profe. Ninguna. Perfecto. Bueno, entonces, recuerden que en la suma de fuerzas por el método analítico, la primera gráfica no era obligatoria. Aquí sí tengo que pintarla porque tengo que ver hacia dónde quedan las fuerzas. Entonces, quedaría mi diagrama vectorial, porque ya es un diagrama vectorial, son vectores, por lo tanto, es un diagrama vectorial. Entonces, tendría yo T1 hacia abajo, T1, y T1 es igual al peso, 5 minutos. Tengo T2, con un ángulo de 40 grados, T2. Y tengo T3, con un ángulo de 45 grados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, bajo vertical, bajo perpendicular al eje de las X, y entonces de aquí hasta acá tendría yo un vector llamado T2 con respecto al eje de las X. La componente del vector T2 con respecto al eje de las X. Y aquí tendría yo de aquí hasta acá, tendría una componente horizontal del vector T3, entonces sería T3X. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, eso es, ya no tengo más fuerzas con respecto al eje de las X. Son las únicas fuerzas respecto al eje de las X. Entonces, dijimos que con respecto al eje de las X y al eje de las Y debe haber equilibrio. Por lo tanto, podemos escribir, aquí lo voy a escribir, que la suma de fuerzas respecto, o de tensiones, como quieran llamarle, de tensiones respecto al eje de las X, debe ser igual a 0. Expresado esto, puedo escribir que T3X es a la izquierda, por lo tanto es negativa, y T2X es a la derecha. Entonces puedo escribir que T2X es menos T3X debe ser igual a 0. Para que haya equilibrio, para que no haya desplazamiento ninguno. Eso es respecto al eje de las X. Respecto al eje de las Y, tengo la componente vertical de T3, que sería T3Y, y la componente vertical de T2, que sería T2Y. Entonces tengo sobre el eje de las Y suma de fuerzas
perdón, otra vez. Bueno, tensiones. Suma de tensiones. La tensión es una fuerza, por eso a veces le pongo fuerza. Y si le pusiera fuerza no está mal, ¿eh? La suma de tensiones sobre el eje de las Y también debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuántas tensiones tengo sobre el eje de las Y? Tengo una hacia abajo y dos hacia arriba. Entonces, puedo escribir que T1 no es componente, es T1. T1, negativa. Más T2Y. Más T3Y. Y este es igual a 0. Las escribí así por orden, pero realmente escribiría primero las positivas y al final las negativas. Y al igual que la suma de fuerzas, perdón, al igual que en el método analítico, la componente en X está ligada al coseno y la componente en Y está ligada al seno del ángulo que le corresponde. Entonces, exagerando un poco, aquí tengo T2. Aquí tengo más o menos, estos son 40 grados. Tengo T2. De aquí a aquí tengo T2X. Y de aquí a aquí tengo T3X. Perdón, T2X, T2Y. T2Y. Es un rectángulo, por lo tanto, este lado mide lo mismo que el que está enfrente. T2Y. T2 no lo conozco. T2X no lo conozco. T2Y no lo conozco. Pero lo puedo plantear. T2Y está ligado a la función seno. ¿Cómo lo sé? Escribo que el seno del ángulo de 40 grados, seno de 40 grados, es igual a cateto opuesto, T2Y, sobre hipotenusa, T2. ¿Sí? El coseno de 40 grados, es igual, cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. T2X sobre T2. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito T2X, T3X, T2Y, T3Y. Los despejo de ahí. Este que está dividiendo pasa multiplicando. Y voy a tener que T2X es igual a T2 por el seno de 40 grados. Y este también que está dividiendo va a pasar multiplicando y me queda, ahí aquí le puse, perdón, aquí le puse TX, es T2Y. No es cierto, no es cierto, estoy correcto, perdón. Es T2X. Este es el que está mal. Este pasa para acá, pero es T2Y, entonces este es T2Y. Y luego T2X es igual a, este pasa multiplicando, T2 por el coseno de 40 grados. ¿Sí?
Entonces, corroboramos que las componentes en Y están ligadas al seno y las componentes en X están ligadas a la función coseno del mismo ángulo, Y lo mismo, ese mismo análisis se puede hacer para las componentes del vector T3 y va a dar una situación similar. ¿Ok? Entonces, este diagrama es similar a este. No, es que lo hice más grande para que vieran más fácilmente el cómo se resuelve. ¿Ok? Te lo voy a borrar. No sé si pueda borrarlo. ¿Ok? ¿Puedo borrarlo, chicos? Chicos del aire. Sí, profe. Bueno, ya vamos a establecer nuestras ecuaciones. Entonces, respecto al eje de las X, vamos a ver, suma de fuerzas o de tensiones, como quieran, le voy a poner fuerza sobre el eje de las X. Entonces tendría yo T2 positiva, T2X y T3 negativa, menos T3X. Esto tiene que ser igual a 0. Y la suma de fuerzas en Y es igual a T2Y hacia arriba, T3Y hacia arriba y T1 hacia abajo. Y esto también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? T2X es T2 por el coseno del ángulo que es de 40 grados. T3 menos T3 por el coseno del ángulo para el vector T3, que son 45 grados. Esto es igual a 0. Luego, respecto al eje de las Y, T2 por el seno de 40 grados más T3 por el seno de 45 grados y este es, menos T1, pero T1 es el peso que me están dando para levantar o para soportar, que son 5,000 newtons en este caso. 5,000 newtons. Y esto debe ser igual a 0. Voy a la calculadora y veo cuánto vale el seno de 40, el coseno de 40, el coseno de 45, el seno de 40, el seno de 45 y los anoto. ¿Cuánto es el coseno de 40, por favor? El coseno de 40, ¿cuánto es? 0.669. Acuérdense que hay que redondear, ¿eh? ¿Así? ¿Sí? Ese es el coseno de 40. ¿Sí? ¿Cómo? No le aparece. Profe, a mí me apareció 0.6427. A ver, bueno, voy a tener que sacar la poderosa. Déjenme, me pongo mis perros de contacto, si no, no veo lo que platico. A ver, entonces, es coseno de 40. Coseno de 40. Punto 7660. Punto 7660. No sé de dónde sacó ese valor. El coseno de 40 es 0.7660. Recuerden que las funciones trigonométricas las manejamos con 4 decimales. Y entonces este 2 lo pongo aquí, porque acuérdense que siempre va el coeficiente
antes de la variable. Y lo mismo para coseno de 45. ¿Cuánto es coseno de 45? Menos 0.7071 por T3. Y esto debe ser igual a 0. Esta es una ecuación que le vamos a llamar ecuación número 1. Ahora, el seno de 40, ¿cuánto nos da? ¿6427? 6427 por T2 más seno de 45.7071 por T3. Y ese menos 500 que está en el primer miembro, lo paso al segundo miembro y va a pasar con signo positivo. Entonces esto es igual a, 5000. Y ese le llamamos ecuación número 2. ¿Hasta ahí hay algún problema? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué son tan tarde? Ya me están corriendo. Todavía no termino, aguántenme tantito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si no alcanzamos a terminar el problema, la tarea habla de esto. Entonces ustedes me mandan hasta lo que alcancemos a ver. Plantear las ecuaciones para resolver el problema. Hasta ahí. Y lo que alcancemos a ver. Bueno, tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Sí? Para prepa tengo 5 métodos para resolverlo. 5 métodos. Allá, matemáticas 1, chale, hace siglos. Sustitución, reducción, igualación, determinantes y método gráfico. ¿Sí? Son 5. ¿Perdón? ¿Sí? El más difundido a nivel mundial es el método de sustitución. Es el más difundido a nivel mundial. Entonces va a ser el método que vamos a utilizar. Entonces, vamos a poner aquí, empleando el método de sustitución. Empleando el método de sustitución. Sustitución. En este método de sustitución me dice que debo despejar una de las variables de cualquiera de las 2 ecuaciones y sustituirlo en la otra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, observando las 2 ecuaciones, el 1 y el 2, para este tipo de problemas siempre es recomendable despejar T2 porque es positiva de la ecuación número 1, porque es más sencilla, nada más son 2 términos. Entonces vamos a escribir despejando T2 de ecuación número 1. Este que tiene signo positivo, negativo pasa al lado derecho con signo negativo. Perdón, al revés. Tiene signo negativo, pasa con signo positivo del otro lado. Entonces me quedaría 0.7660 por T2 igual a 0.7071 por T3. Y voy a despejar T2. Por lo tanto, este va a pasar dividiendo al segundo miembro. Entonces quedaría que T2 es igual a
0.7071 por T3 entre 0.7660, ¿sí? Y eso sería, ¿de dónde me quedaría? Que T2 es igual a, hago esta división, por favor, 0.7061 entre 0.7660. A ver cuánto nos da. Ahí me da 0.9231. ¿Correcto? Entonces, cuando yo conozco el valor de T3, voy a sustituir en esta ecuación y encuentro el valor de T2. T1 ya lo conocemos. T1 vale 5,000. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengo T2, sustituyo en la otra ecuación. ¿En cuál? En esta. Entonces, voy a tener que borrar de este lado. Ya este ya no lo voy a ocupar para nada. Este tampoco. Entonces ya lo puedo quitar. Muy bien. Entonces, voy a escribir sustituyendo ecuación 3 en ecuación número 2. Entonces me quedaría 0.6427 0.6427 por T2, pero T2 vale 0.9231. T3. ¿Ok? Más 0.7071 0.7071 por T3 y ese es igual a 5,000. Hago esta multiplicación, por favor. ¿Cuánto nos da? Sí, nada más. Que ahorita quiero llevármela por las piedritas. Muy despacito. Por T3 más 0.7071 por T3 y este es igual a 5,000. Estos son términos semejantes, entonces puedo sumar este más este. 0.5932 más 0.7071. ¿Cuánto nos daría? Me dio eso, ¿es correcto? Sí. 0.5932 más 0.7071, según eso, yo aquí me dio eso. T3 y este es igual a 5,000. Entonces, este que está multiplicando a T3 pasa dividiendo. Y tengo que T3 es igual a 5,000 entre 1.3003. ¿Y cuánto me da T3 entonces? 5,000 entre 1.3003. No. 3,000. ¿3,000 qué? 845 punto. ¿No tiene?
Nada más dos decimales. 26. Newtons. Si lo que tengo son newtons, no puedo tener otra cosa que sea newtons. Pues tiene que ser newtons. La cuerda T3 está sometida a una tensión de 33.845.26 newtons. Ya conozco T3. Me voy a la ecuación 3 y sustituye. Entonces T2, sustituyendo T3 en ecuación 3. Entonces quedaría T2 es igual a 0.9231 por T3, pero T3 vale 3.845.26. ¿Cuánto me da el T2? Hola. ¿Cuánto? ¿2,000? 3.549 punto. ¿Cuánto? 55 newtons. Problema resuelto. Conozco T2. Conozco T3. T1 lo conocía yo desde el principio. Problema resuelto. ¿Sí? Ahora, mucho ojo. Estos problemas, y casi la mayoría de los problemas en física, el ángulo que se utiliza es el ángulo con respecto al eje de las X. Si ustedes ocupan otro ángulo, van a estar mal. ¿Sí? Siempre con respecto al eje de las X. Vamos a ver problemas donde me den el ángulo con respecto al eje de las Y, pero tengo que buscar, recurriendo a la geometría, el ángulo con respecto al eje de las X. ¿Sale? Bonito día, chicos. Bonito día, chicos. Gracias, maestro. Hasta luego. Se Igualmente, diviertan, profe, adiós. cuídense, pórtense bien. Igualmente, profe, adiós. No, yo me porto más bien, que es más bueno que el pan de dulce, imagínense nada más.